Voy a conversar con un hombre muy interesante. Él es profesor de inglés, él además es cantante de jazz, maravilloso. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Y es un tipo súper culto. Y además supe que alguna vez vendió libros, pero hay otro además. Él ahora se está iniciando en la escritura. ¿Quién es Rodrigo Antonio González Díaz? Aquí está con nosotros. Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Querés que me presente yo? Obvio, pues. Bueno, yo soy Rodrigo, como decía Mary, eh, soy santiaguino de tomo y lomo, he vivido algún tiempito en La Serena cuando estudiaba en la universidad, me formaba como profesor. Después de haber estudiado ingeniería por un rato No, y eso dando no lo la vuelta en sabía. el aire con otras cosas, y claro, después de estudiar me puse a trabajar haciendo varias cosas, desde cantar jingles para televisión, hacer de secretario, de recepcionista para la oficina de Tololo en La Serena, buenas cosas así como de estudiante un poco, y me vine a Santiago y luego me puse a trabajar en el colegio donde yo mismo estudié, en el San Gabriel. Fui inspector, trabajé en un instituto, después me salí del área académica propiamente tal, me puse a trabajar en el área de libros como representantes para editoriales extranjeras, siempre en el ámbito de la enseñanza del inglés. Y ahí llegué después de un pasaje bien interesante porque yo estuve trabajando como secretario del embajador de la República Islámica de Irán. No te puedo Eh, creer, pero qué cosa, Muy, ¿cómo, muy a ver, interesante porque cómo fíjate llegas ahí? Porque de tú, manera curiosa, porque yo trabajaba en un instituto de inglés y una de mis alumnas era una de las secretarias. Y yo le decía, hoy necesito pega, porque tengo muy poca pega, no sé qué, ¿verdad? Porque nos hicimos muy amigos. Y la Jimena, que se llamaba ella, me dijo un día, oye Rodrigo, fíjate que en la embajada necesitan un chofer. Ya, yo, pues le dije, chofer, le dije, yo manejo, digamos. Ya, pues entonces fui a una entrevista en la embajada, qué sé yo, y el que me entrevistó me dijo, pero un ratito, me dijo. Y volvió y me dijo, ¿sabes que usted no está para el perfil de y dije, bueno, será, pues ya, chao. Pero, pero me dijo, hay una opción de que usted empiece a trabajar aquí como secretario, ayudante, asistente, que sí. Ah, bueno, ok, con tal horario, con tal. Y nos pusimos a trabajar, Jimena y yo éramos los secretarios, digamos. ¿y eso en qué época era, Rodrigo, más o menos? 90 y, no, a ver, como a ver, ¿qué fecha habrá sido eso? Sí, como la mitad de los, finales de los 80. Mira, Exactamente fue muy cercano al atentado AMIA. ¿Te acuerdas del atentado de AMIA en Buenos Aires? sí, claro, por supuesto. Bueno, cercano a eso te lo digo porque ahí hubo una manifestación ahí frente a la embajada, qué sé yo, bueno. Y fue muy interesante para mí porque luego de que tuviera un tiempo junto con Jimena, ella se fue y yo me quedé solo. Entonces me tocó hacer de un poco traductor, un poco intérprete, tuve que ir al Senado con el embajador, entrevistarme con algunos, ¿cómo se llama?, parlamentarios, con la entonces ministra de la Mujer, la señora Infante, que fue una entrevista muy agradable, muy interesante, porque en ese tiempo ella iba a un congreso, a un encuentro de mujeres, me parece que fue en la China, uno de estos encuentros. ¿Y te Y tocó viajar o no? no tuve la oportunidad de viajar, pero sí fue muy interesante porque pude así como mirar por un hoyito, porque por decirlo de manera figurativa, por una pequeña rendija a lo que es el Islam y lo que es la cultura musulmana, Tan que tiene distintas. supuestamente cosas muy distintas, muy alejadas de lo que nosotros conocemos, pero también hay mucha cercanía, tú sabes, o sea, eh, en algunas cosas hay algunas cercanías. Y Seres humanos al fin. sí,
Me tocó, por ejemplo, celebrar el Nowruz, que es el Año Nuevo, por ejemplo, con una cosa bonita que era poner en una mesita cinco, si no recuerdo mal, eran 5 elementos que empezaban con S. ¿Ah? Entonces había un poquito de pasto, un pez, eso es lo que recuerdo. Cositas así que había que poner bonito. El Día Nacional de Irán. Eh, Aprendí de Irán, me fascinó lo iraní como cultura, como lo persa, como la veneración que hay, por ejemplo, en esa cultura hacer, con sus poetas, por ejemplo, con sus poetas. O sea, hay en todo Irán gran veneración por el arte tradicional de la escritura, y para qué decir, digamos, lo que significa todo eso en términos culturales. Y hay monumentos, hay parques, es como aquí, digamos, nosotros tenemos toda una cosa así como Plaza General, bla, 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 bla. Claro. ¿Y Entonces, seguiste bueno, vinculado con algunas personas de allá o no? ¿De Irán? no, fíjate, nunca me llegué a vincular. De hecho, recuerdo que alguna vez tuve que llamar a Irán, bueno, más de alguna vez, y me ponía muy nervioso porque bueno, yo no soy secretario, pues entonces tenía que averiguar y generar vínculos con estrategias muy personales, digamos, ¿no? Sin ninguna herramienta de formación, digamos. Además que Entonces, era chico en esa época, en pues. ese tiempo además no había internet, Ajá. o si había nosotros no teníamos acceso, WhatsApp, cuando tú esas cosas, no teníamos tanta, no teníamos pero hubo cosas entretenidas, pues, ¿me entendí? O sea, manejar un auto diplomático, estacionarse en el centro y dar lo mismo en cosas así, tontonas Ahora, también. Rodrigo González, ¿en qué minuto empiezas tú a cantar jazz? Porque además la gente, yo sé que hay mucha gente dentro del ámbito musical que te conoce y que te admira además. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad es que me puse a cantar jazz por una razón, eh, a ver, mi referente de la música, sobre todo de la música vocal, porque a mí me gusta mucho la música vocal en todas sus manifestaciones, Ajá. desde la música sacra a la folclórica, desde la ópera a la ranchera, desde el tango al fado, me gusta todo, ¿no? O sea, eh, y siempre pensé que había gente que cantaba extraordinariamente bien, por lo que yo nunca iba a ser cantante, porque a mí, cuando yo era niño me gustaba la idea de ser cantante, pero yo dije, no, hay gente que canta tan bien que yo no, para nada. Típico, que uno Además que dice, en mi familia había gente que cantaba muy bien. Mi tía, mi tía mayor eh, estaba preparando una Madame Butterfly en La Serena cuando vino el golpe militar. En fin, entonces yo escuchaba en la casa de mi padre, o sea, en realidad la casa de mi abuela, cuando yo vivía ahí en la calle Merced, descubrí una radio que se llamaba La Ciudad y ahí había un programa que hablaba de jazz claro, y mostraba cantantes de jazz. Y yo no los conocía, entonces había escuchado alguna vez el nombre de Ella Fitzgerald, pero para mí era una persona así que cantaba bien. Y la empecé a escuchar y así como ella, muchos otros cantantes, Mac Ray, Sarah Vaughan, qué sé yo, Andy Bay, bla, 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 bla. Y yo dije, yo creo que puedo hacer esto, o sea, me gustan estas canciones, ya estaba estudiando inglés, me gustaban las letras, todo eh, coincidía. todo estaba coincidiendo. Y entonces empecé a buscar dónde poder estudiar. Y me acerqué en ese tiempo a maestro y llegué a la Claudia Cuña, Wow. a la gran Claudia Cuña que está ahora en Estados Unidos y que por años de años ha sido como el referente de la música de jazz internacionalmente. Y empecé a estudiar con ella justo cuando se fue y estaba yendo a los Estados Unidos en esta verdadera aventura que significó para ella irse, ¿no es cierto? En un tiempo en que irse no era irse con Beca Chile, fue como bien a la aventura. Y fue entretenido porque trabajé poquito tiempo con ella. Entonces, algo yo le aportaba del inglés y ella me aportaba de la música, intercambiamos algunos libritos, algunos cassettes. Después, de hecho, yo vi a Claudia en Estados Unidos,
la vi en Holanda también. Y entonces ahí me empecé a meter a estudiar, y cuando ella se fue, ¿con quién estudiabas tú? Con fulano de tal, con Moncho Romero. Y fui a trabajar con Moncho, y el Moncho me dijo al principio, no, me dijo, yo no soy profesor de voz, yo no hago esto. Y a mí como que me picó eso, ¿cómo que no? ¿Ya qué te pasa? Claro, entonces le dije, mire, ¿cuánto valen sus clases? No sé qué. Hagamos un trato, pues le dije, mira, ¿qué te parece que hagamos? Yo te pago unas clases, terminamos las clases, y si no sirvo, y si no te parece que avanzo ni nada, llegamos a Claro, yo no no, te... claro. Bueno, grabamos 2 discos con Moncho. Wow. A los 5 o 6 años que estaba cantando, participamos en el Festival Internacional de Providencia. Después de la Claudia fui yo como cantante Qué lindo. chileno, y eso fue muy, 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 muy bonito, y de lo cual me siento muy orgulloso, porque yo venía de la calle en el fondo, de la calle en el sentido que no, a diferencia de hoy, donde hay una formación mucho más integral, se ha academizado la formación de músicos de jazz y de Sí, sí. cantantes entre ellos. Con el nacimiento de Pro Jazz y después que la Moderna también metió con exalumnos de Pro Jazz a algunos cursos y se está convirtiendo, hace mucho rato que se está convirtiendo en algo, claro, muy profesional y tal como dices tú, muy académico. Pero claro, la gracia de estudiar directamente con estas grandes voces tiene que haber influido mucho en ti. Por supuesto, o sea, Porque son agarrar, siempre, son agarrar todo el siempre, conocimiento. son siempre un referente. O sea, yo creo que, y aquí una crítica, ¿no? Creo que de pronto nos pasa que cuando desarrollamos una habilidad que no nos es natural de alguna manera, with disregard, como dejamos de lado lo que se ha hecho antes, lo que han hecho los grandes maestros, ¿no? En el ámbito, ¿no es cierto?, de la literatura. Oye, leamos los grandes, leamos los que son de verdad. O sea, yo no puedo empezar a contar o empezar a escribir o empezar a decir, yo voy a hacer una novela, yo voy a hacer un cuento, no he leído nada, no he leído o muy poco. Y creo que eso hace falta. Yo me remito siempre a lo más clásico. En realidad soy bastante más clásico, en ese sentido más conservador quizá. No soy de avanzada, ni quiero descubrir la rueda, quiero ser un cultor, y he tratado de ser un cultor dentro de lo que ha sido para mí el momento más, o el periodo más como clásico, más estiloso, más que a mí me... Cuando se habla de periodo clásico en jazz estamos hablando de lo que la gente, yo perdona la ignorancia, pero yo la verdad que escucho y de vez en cuando, entonces no sé mucho. Cuando se habla de standard, ponte tú. O sea, todo lo que son estándar, cuando se hablan de estándares de jazz, se habla de aquellas piezas que son de una u otra manera eh, referentes obligados de lo que significa una composición, ¿no es cierto? O sea, si nosotros hablamos de bolero, por decirlo así, ¿cuáles son los estándares del bolero? Todo lo que se te viene a la mente ya. Bésame mucho, La Gloria eres tú, El reloj, todos esos son temas que dentro del género del bolero, de la música tropical, por decirlo de alguna manera, son los que de una u otra forma son los clásicos, los que marcan tendencia de ahí para adelante, digamos. Y a mí me gusta mucho eso, quizá, no sé, de los 30, los 60, aunque es un periodo largo, pero me gustan muchas cosas así. De pronto estoy cantando cosas que son, qué sé yo, tienen mi edad, como así como lo más nuevo. A pesar de que habían hecho cosas, suponte tú, no lo he hecho hace rato, pero creo que lo más nuevo que hice fue una versión de un tema de la Britney Spears. ¿En serio? ¿Cuál? Eh, Hicimos Toxic. Sale simpático. Pero qué cosa más buena. Mira esa Bueno, nosotros nos conocimos, Mary, en la Escuela Moderna, justamente en una presentación
en la cual estuvimos ahí y tú fuiste nuestra anfitriona, ¿no es Sí. cierto? Y bueno, fue una bonita experiencia. El teatro de la Escuela Moderna es muy rico, se escucha muy bien, lo pasamos, hay un piano estupendo, lo pasamos muy bien. Y bueno, obviamente mi vinculación a la escuela es de hace mucho tiempo, muy tangencial también a través de mi hermana Marisol González Díaz, La Mari, que ¿cuánto tiempo hizo clase en la Moderna? Y muy no, querida. pero fíjate, la Mari cantaba, bueno, no, mi hermana Marisol, mi hermana Jimena y yo cantábamos en el colegio, los niñitos que cantan, qué sé yo, pero en un momento determinado ella quiso estudiar canto y me acuerdo que yo la acompañé a su audición con la María Elena Guíñez en Pío Décimo, que no Wow. sé si estuviste en Pío Décimo. O sea, sí me acuerdo, porque en esa época yo tenía dos compañeras de curso en el colegio que estudiaban en la Moderna de Pío X. Yo estaba en el Santiago College, entonces nos quedaba muy cerca. Y la Al lado, claro. Blanca María Montesino, que al día de hoy es la presidenta del método Suzuki en Chile, ella estudiaba allá y tenía, Ah, además, mira. siempre cuento que tenía unas manitos y tiene unas manitos de este porte. Y yo decía, ¡ay, pero por favor! Pero mira, la octava hacía saltar las manos, una onda, ya hasta el día de hoy es maravillosa la Blanca María. Y la Cata Cox, que después se dedicó al tenis, también estudiaba en Pío Mira, Décimo, así que sí, claro, y yo decía, uy, qué ganas, pero yo no me no te acercaba. animaste, no te animaste. No, porque sabes que al final mi papá era súper de música seria, entonces yo decía, uy, voy a tener que estudiar música seria y me moría de lata. Y después grande, a los 19, ya había pasado por la Alicia Puxo tocando guitarra y empecé, en esa época conocí a alguien, mira, me estás entrevistando tú a mí ahora, Pero, conocí, conocí a un personaje que a mí me encantaba, que fue un profesor de psicología, y con él empecé a escuchar música seria, música clásica. ¿No? Ahora, si tú me dices formal, que te gusta, amo todos los barrocos, que es lo menos complicado de la música, mm, mm, o sea, partiendo por Bach, Albinoni, Boccherini, etc. Oye, vamos ahora a la parte literaria. En un minuto te pones a escribir. ¿De dónde saltó el bichito ese? no, pero eso es eso que lo que tú acabas de decir es muy grande. O sea, No, yo pero no, no me he puesto a escribir. Lo no, pues cierto es ya que, estás escribiendo. bueno, lo cierto es que durante el año 2020, al principio del 2020, y a través de mi hermana Marisol, recibí la invitación para participar en este taller de cuentos que tú diriges. Sí, Que tú no, pero diriges si también. no era para que mencionara, sino ¿de No, no, dónde no, yo sale lo el... estoy contando de esa manera. Entonces, la verdad es que yo le dije a la Mari, ¿por qué no te metes en este taller que es muy interesante? Y está la Mary Rogers, bla, 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 y entretenido porque uno se vincula con otras personas, tiene otras miradas, qué sé yo, es un grupo, el Zoom y la cuestión. Y me parece que coincidió con el comienzo de la pandemia, ¿estoy equivocado? sí, yo creo que fue por ahí. Bueno, entonces, la Mari, yo estuvimos llamados telefónicos, ¿pues te vas a meter? No, porque si te metes tú, me meto yo. Pero si no te metes tú, igual yo me voy a meter. Y que sí, que no, que bla, bla, bla. Y al final dije, ¿sabes qué más? Yo me voy a meter igual. Pero en realidad fue como por acompañarla a ella, ¿me entendí? Y al final me dijo, pero ahora me te vas a meter tú y no me vas a meter yo. Bueno, al final terminamos los dos metidos en el taller. Y mi motivación no era la de escribir de manera creativa ni explorar una cosa estética. La verdad es que yo, y se ha cumplido el objetivo de alguna manera, era como un poco someterme a ser un estudiante en la cosa de soltar la pluma, porque yo también hago un poco de eso, pero en otro nivel y con alumnos de traducción que tienen que escribir y yo lo veo desde un punto de vista un poquito más
como te dijera, más formal, no tan creativo, pero igual quería tener esa sensación de ver cómo se corregía, de ver cómo había un feedback, de ponerme en esa dinámica. Y la verdad es que a través de los ejercicios que hemos desarrollado, yo me he sorprendido también porque ha fluido algo que a mí me ha dejado como bien contento, porque han salido cositas así como que dan luces de una, ¿cómo te pudiera decir? De una imaginación, de una experiencia, de un acervo, de haber leído otras cosas, que se van plasmando en pequeños cuentitos de los cuales yo me siento humildemente muy orgulloso. Pero y yo también me siento muy orgullosa, pero no por lo que yo te pueda haber entregado, sino porque, les cuento a ustedes, él tiene un vocabulario y una imaginación muy conectada con la sensibilidad, entonces, y además con la cultura. Entonces son muy entretenidos sus cuentos, desde cosas detallistas, como me acuerdo el cuento El gato, por ejemplo, un gato arriba de una Ah, sí. maceta, a un encuentro amoroso en Roma. Entonces tiene una tesitura, diría él, en términos musicales, una tesitura escritural, es muy rico. Mira, fíjate que yo he tratado de plasmar en los cuentos, no plasmar, mejor dicho, utilizar algunas miradas que yo he observado en los cuentos que yo hago leer a mis alumnos. Me parece. Y cuentos que también yo leí como alumno y otros tantos que he leído como por interés personal. ¿Qué autores lees tú? Yo no soy un mal lector, soy un lector flojo, soy un lector muy disperso, pero de repente me agarra algo y me interesa mucho y me pasa de poder conectarme de manera muy gozosa con lo que tiene que ver con leer, que me parece que es lo más importante. O sea, yo por lo menos trato de decirle a mis alumnos justamente eso, oye, lean, porque hay muchas entradas a lo que están leyendo. O sea, en el caso de nosotros, que yo tengo alumnos que están leyendo en inglés como una lengua extranjera, entonces digo, mira, hay una entrada que es totalmente lingüística, a ver cómo se usa, hay una entrada desde lo estético, hace ver cómo está desarrollada esta idea, este cuento, hay una entrada desde lo propiamente, ¿cómo se podría decir? Desde lo que significan tus valores, cómo están desafiados en esto, desde el ingenio, porque hay cuentos que son muy ingeniosos, en fin. Cuenta. ¿Qué autoras o autoras están leyendo tus alumnos? Porque esa parte yo no la conozco. Bueno, yo los he hecho leer varios alumnos, siempre clásicos, ¿eh? Siempre algunos clásicos, qué sé yo, Agatha Christie, o los he hecho leer Edgar Allan Poe, ese tipo de nombres, ¿no es cierto? Pero también hay cosas que son mucho más nuevas, y la verdad que no me acuerdo sus nombres, pero hay gente que está hablando de pandemia, o gente que está hablando de temas que son de inmigración, o que están hablando de temas, ponte tú, hay un cuento que no me acuerdo el autor, pero es que es un cuento muy divertido, porque tiene un nombre así como, ¿quién se va a ir al cielo a escuchar al autor tal? Que es de una melodía que en este momento no recuerdo, pero que es una melodía que seguramente si la dijera tú la vas a recordar, porque es una melodía así, ok, es un temita, ¿no? Es un temita, no voy a nombrar a nadie que pudiera ser palo para no ofender, pero nadie se va a ir al cielo Una a escuchar cancioncita. esa persona. Una cancioncilla. Entonces, la historia se llama así, ¿quién se va a ir al cielo a escuchar este personaje? Y se trata, no voy a contar la historia entera, pero se trata de un personaje que se muere al final de su vida y se encuentra trata de encontrarse con su abuela a quien le había prometido ir a buscarla cuando ella falleciera. Entonces se da cuenta que en el cielo eh, está todo, ¿eh? Está Rachmaninoff, Ay, qué está sí, y hay conciertos, pues son todos gratis, ¿eh? Todos los conciertos son gratis, hay un concierto de Frank Sinatra, hay un concierto de todos los muertos. ¿Ah? Y finalmente él se encuentra con que
y se encuentra con la abuela, y la abuela está teniendo una affair, más que una affair, un encuentro sexual prácticamente con Sinatra. Y entonces, entonces le dice, oye abuela, pucha, nosotros nos quedamos de juntar. Le dice, sí, 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 le dice, pero tú ya viviste, ya fuimos, ya fui la abuelita, y tú fuiste el guaguite, y ya estamos aquí en el cielo, pásalo bien, que yo lo estoy pasando chancho, sigue tu vida y por ahí nos vamos a encontrar. Ya, chao, chao. Y en eso termina el cuento. Es genial. Entonces, por Me ejemplo, tienes que dar el dato. sí, te lo voy a pasar. Entonces, en esa historia, los chiquillos van encontrándose con autores que ellos no conocen, por ejemplo. Ustedes no conocen todos estos músicos que están nombrados ahí. Ustedes no conocen todos los autores que están nombrados ahí y que están dichos, venga a la charla de, ponte tú, no sé, de Gandhi. Gandhi se presenta aquí gratis a la esquina. ¿Ya? Va a hablar fulano de tal, va a hablar. Entonces, es una entrada también a esa lectura desde lo que significa lo meramente cultural. Hay otro autor, ponte tú, de una historia que a mí me encanta y a ellos también les ha gustado mucho, que es una historia de un hombre que cuenta a través de una carta que está llena de homófonos, ¿Ya? qué le pasó a él y por qué se murió, digamos. Es Ay, qué una cortita. Y entonces yo les digo a los chiquillos en la prueba, oigan, ¿y esta historia funciona en castellano o no? Entonces la mayoría dice la respuesta correcta, que obviamente no funciona. Si yo traduzco homófono, no resulta homófono en lo que digo. claro, no coincide. No No coincide. coincide. Rodrigo González, se me está acabando el tiempo con esta entretenida entrevista, no entrevista, sí, una conversación Es una maravillosa. conversación. Una conversación muy enriquecedora para mí y me imagino que para toda la gente que te va a ver. Y me falta hacerte la pregunta de rigor. Rodrigo González, ¿de qué quieres librarte? ¡Wow! ¿De qué quiero librarme? Chuta, me dejaste empate. Este programa se llama Liberarte. Sí, me quiero liberar de todo lo que, no es tanto tampoco, pero me quiero liberar de lo que me atemoriza de alguna manera, en términos del arrojo que uno tiene que tener en la vida y en hacer lo que tiene que hacer. O sea, yo en marzo próximo cumplo 60 años y afortunadamente para mí la vida pasa muy lento. Y eso a mí me da mucho gusto, porque no digo así como, oye, pero ya llegaron los 60. No, sí, es mucho tiempo. Y en buena hora que así sea. Pero ¿de qué me quiero liberar? De aquellas cosas que son muy importantes o no tan importantes y que de una u otra manera me atemorizan. Porque el miedo paraliza. De todas maneras. Y yo creo que en muchas cosas he sido un hombre valiente. Y en otras cosas me falta un poco más de arrojo. Eso. Bueno, mil gracias por este encuentro, me encantó, lo pasé súper bien y nos estamos viendo en cualquier Nos momento. estamos viendo, por supuesto que sí, muchas gracias por haberme invitado, espero que te haya servido a ti también. Esto lo vamos a hacer todos los martes a esta hora, ¿no es cierto? Estoy encantada. Un beso, muchas gracias.